Aquí está en esta hora tu iglesia reunida, Señor, tus hijos, por los cuales tú pagaste ese precio tan alto allá en el Calvario, Señor. Allá en esa cruz, en ese Gólgota, donde quedó esa cruz ensangrentada, como una demostración del amor que tú sentías por la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí estamos, Señor, tus hijos. Te pedimos en esta hora que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón, tanto las personas que están aquí presentes como las personas que se conectarán a través de las redes sociales, Dios. Que tu Espíritu Santo ministre cada vida y cada corazón. Y te ruego, Señor, que tú me uses hoy para hablar a tus hijos, a la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos y sean cada uno de ustedes bienvenidos a este lugar, en esta hora, donde seguramente Dios va a ministrar nuestro corazón, nuestra vida, preparándonos para la conquista. Es la serie que estamos tratando en este tiempo, donde Dios está trabajando desde la raíz para convertirnos en aquellos conquistadores. Jesús no pagó un precio para que nosotros seamos unos pusilánimes, unos cobardes, amedrentados, sino para que tomemos verdaderamente la vida cristiana como es. Hacernos conquistadores en medio de las pruebas, conquistadores en medio del pecado, conquistadores en medio de situaciones adversas, difíciles, donde un pueblo marque la diferencia. Conquistadores como sucedió en aquellos hombres de Hechos de los Apóstoles, en donde llegaban, perturbaban y la gente era transformada. Conquistadores de almas, porque veían unos hombres que habían estado con Jesús durante más de 3 años y medio, preparándose y formándose para salir a demostrar que ese tiempo que han estado con Jesús les había servido para una transformación y un cambio, y pudieron cambiar y transformar vidas. Hechos de los Apóstoles, el libro 5 de la Biblia, es el libro que nos narra, del Nuevo Testamento, nos narra las evidencias de hombres que fueron cambiados y transformados. Hechos de los Apóstoles es un libro que no se ha cerrado, sino que aún sigue abierto, porque nosotros seguimos siendo esos hechos de apóstoles. Y esos apóstoles no eran solamente los 12 que andaron con Jesús, sino que eran todas las personas que habían recibido la enseñanza de Jesús. Y eso nos incluye en este tiempo a nosotros como iglesia. Por eso tenemos que revisar nuestra vida. Yo quiero hablar de un tema que he titulado El peligro de ser tibios. ¿El peligro de ser qué? Tibios. Cuando Jesús fue increpado por los discípulos diciendo: Señor, muéstrenos señales de tu segunda venida, una de las características que el Señor dijo es que en ese tiempo habrán personas que han dejado de amar, personas que han dejado enfriar su corazón, personas que no tienen pasión por las cosas de Dios, personas que son indiferentes ante lo que se esté viviendo, lo que esté pasando. Y tocábamos la semana anterior 7 mensajes que fueron mandados a 7 iglesias. Y de eso vamos a rescatar la que está en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 15, que fue el mensaje que el Señor envió a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, verso 15 en adelante. Dice la escritura: yo conozco tus obras, todo lo que tú haces, todo lo que tú piensas, todo lo que tú eres. Y por cuanto conoce el Señor muy bien las obras de esa iglesia, dice lo siguiente: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El Señor conoce claramente
claramente lo que hemos hecho en esta semana. ¿Sí sabían eso? Claramente. El Señor conoce claramente cuál es y cómo es tu vida cristiana y mi vida cristiana. Y la Biblia nos advierte que no seamos tibios, que ojalá fuéramos fríos o calientes, y vamos a mirar eso. Porque ese intermedio de ser tibios nos pone en un peligro, y es el peligro de ser vomitados de la boca de Dios. Y entonces el Señor hoy va a hablarnos de que solamente tenemos una opción. Diga conmigo, una opción. Si somos fríos, aquel frío es el que no quiere nada de Dios. No le interesa de Dios. A mí no me hable de Dios. Allá usted y su religión, allá usted y sus cosas, no me hable de Dios. Yo sigo esta secta, yo sigo esto. Y algunos abiertamente dicen yo soy satánico y lo demás. A mí déjenme tranquilo. Allá ustedes, fríos, no quieren nada de Dios. No me invite a la iglesia, no quiero buscar de Dios, no me diga que lea la Biblia, no me interesa nada de su Dios. Fríos. Están en peligro. Pero otro grupo que está en peligro son los tibios. Porque la Biblia advierte que a los tibios el Señor, ¿qué? Vomitará. Por lo tanto hay una sola opción, y es ser, ¿qué? Calientes. La pregunta en esta hora es, ¿en qué grupo estás? ¿En qué grupo de los tres te encuentras? Algunos podrían decir, yo creo que estoy en los calientes porque estoy aquí en la iglesia, porque me he conectado. Y la palabra caliente, para ir definiendo algunas cosas, es importante cuando vamos a la raíz, porque ahí descubrimos muchas cosas, ahí aprendemos muchas cosas. Esa palabra caliente que aparece aquí en la Biblia es el vocablo griego, que es la palabra seo, que es la palabra también celo. Entonces caliente es una persona que es, diga conmigo, celosa. Pero no celosa con el esposo, con la esposa, no. Celosa por las cosas de Dios. Podríamos fácilmente definirla como una persona ferviente. Ferviente. Una persona apasionada. Una persona que se desvive por lo que sea. Pasión. Como el empresario que dice, yo estoy apasionado por salir adelante. Y entonces paga el precio, se prepara, sacrifica muchas cosas, madruga, es el último que sale de su empresa, hace todo lo que sea para salir adelante porque tiene fervor, porque tiene un fuego de salir adelante. Es aquel que está enamorado y dice, yo amo a esa chica y no importa lo que tenga que hacer, el sacrificio que tenga que hacer, el precio que tenga que pagar, los obstáculos que tenga que sobrepasar, pero yo la amo tanto que yo quiero tenerla y tengo ese fervor por esa mujer o por ese hombre, dependiendo del caso. Pero eso mismo debiésemos tener por las cosas de Dios, esa pasión por las cosas de Dios, ese celo por las cosas de Dios. Que seamos personas apasionadas por buscar de Dios. Y el Señor dice, yo conozco tus obras. Y el Señor, no necesitamos ni levantar las manos ni nada, ni demostrarle a nadie. El Señor nos dice en esta hora, yo conozco tus obras. Yo sé cómo está tu corazón en este momento. Yo sé qué tan importante soy yo para ti. Algunos podrán estar tranquilos porque saben que aman a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todo su ser, con todas sus fuerzas, y pueden estar tranquilos. Pero también hay muchos que diciendo eso realmente no lo están viviendo. Y pueda que digan, Señor, sí, yo te amo con todo mi ser. Pero Dios dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Eres un tibio, porque no sientes celo por mis cosas, no sientes pasión, no hay ese deseo de decir, ya son las 12, ay, ya van a ser las 3 de la mañana para levantarme a orar y buscar de Dios. No hay esa pasión. Hay una reunión, van a hablar de Dios, Jesús va a hablarnos hoy, quiero estar ahí, quiero escuchar la palabra de Dios. Voy a abrir la Biblia para ver Dios qué me dice en este devocional. Y Señor, por favor, habla a mi vida, necesito que hables a mi vida. Así tengas o no tengas necesidad. Te amo tanto, Señor, que quiero escuchar tu dulce voz.
Señor, estoy tan apasionado por las cosas tuyas que quiero que me sigas hablando. Háblame más, Señor, no importa el tiempo, no importa que pasen las horas. Señor, quiero que tú me hables. Yo quiero enamorarme de ti, quiero estar contigo, Señor. Es ferviente, es también, dice que es algo que, un sentimiento que nace de lo más íntimo del corazón. Es un calor que se siente, que quiero predicarle a otra persona de Cristo, que no quiero que se pierda esa persona, porque sé que si hoy muriese mi hermano, si hoy muriese mi hijo, si hoy muriese mi papá o mi mamá, no tiene a Cristo en el corazón, y necesito que esa persona escuche de Cristo. Necesito que mi vecino escuche de Cristo. Hay pasión por dar a conocer, siento tanto alegría, siento tanto gozo de tener a Cristo en mi corazón, que no me quiero quedar con esto, quiero transmitirlo a otras personas. Eso era lo que sentía la iglesia de Hechos de los Apóstoles, hasta el punto que les dijeron cristianos. Pero no era porque quisieran reconocerlos, sino de una forma burlesca. Se parecían tanto a Jesús que dijeron cristianos, Cristos pequeños. Hoy cuando alguien nos increpa y nos dice, oye, una pregunta, ¿tú de qué religión eres? Entonces decimos, no, nosotros no tenemos ninguna religión. Nosotros tenemos es una relación con Jesús. ¿Eso decimos o no? Y entonces la gente dice, qué raro, porque si tú tuvieses verdaderamente una relación con Jesús, tú serías diferente. Tú hubieses dejado ese mal genio, tú hubieses dejado ese carácter. Porque si estás tanto y tienes una relación con Jesús, esa relación con Jesús tendría que haberte transformado. Pero sigues siendo el mismo. Sigues diciendo malas palabras, sigues mal geniado, sigues airado por todo, sigues diciendo vulgaridades, sigues consumiendo pornografía. Pero aún tú dices y sacas pecho, yo no tengo religión, tengo una relación con Cristo. Pero qué raro, porque ese Cristo con el cual tú te relacionas no te ha transformado todavía. Caso diferente, mire, se burlaban porque decían Cristos pequeños, porque así vivían como Cristos pequeños. Tú podrías cambiar y cuando te pregunten de qué religión eres, tú decir, yo no tengo ninguna religión, yo soy un Cristo pequeño. Tú podrías decir eso, que es la realidad, que es la definición de cristiano, Cristo pequeño. Tú puedes decir, yo soy un Cristo pequeño, y la gente podría decir, oye, sí, sabes que sí, tienes razón, tú eres un Cristo pequeño. Tu forma de ser es espectacular, te pareces mucho a tu maestro. Tú eres una persona que no tiene rencor ni nada, igual que Jesús. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sabes que sí te pareces a Cristo? Qué bueno, si eres un cristiano, porque nunca te he escuchado decir una sola mentira ni una sola mala palabra. Porque hablan en contra tuya y tú no te molestas ni te incomodas como Jesús. ¿Sabes que sí? Eres un pequeño Cristo. Qué bueno. ¿Sabes que sí? Porque tú no estás pensando en función de ti, sino que estás pensando en función de los demás. Tú no estás esperando que te atiendan, que te den, que te sirvan, sino que tú estás sirviendo. ¿Sabes que sí te pareces a Cristo? Porque Cristo no vino a ser servido, sino ¿a qué? A servir. ¿Sabes que sí? ¡Qué bien! Ese calificativo te encaja perfectamente. Eres un cristiano. A ellos se les burlaban porque se parecían a Cristo. De nosotros se burlan porque decimos que somos cristianos y para nada nos parecemos a Cristo. Hay una gran diferencia. Porque llegamos a un estado de tibieza, un estado de complacencia. Usted sabe que una de las raíces que más se movían en ese momento eran los celotes. ¿Sí escucharon? ¿Han leído por ahí en la Biblia un grupo de los celotes? ¿Quiénes eran los celotes? Era un grupo que se reunió de judíos y decían, no vamos a permitir que aquellos sigan tomando ventaja de los judíos, que los romanos sigan tomando ventaja de los judíos. Y entonces defendían a los judíos, y si tenían que matar a alguno de ellos porque estaban haciendo algo en contra de los judíos, lo hacían, se hacían matar por defender. Tenemos tanto celo por nuestros hermanos que nos hacemos matar por ellos, pero no vamos a permitir que los irrespeten más, que sigan abusando de ellos. Por eso se conocieron como los celotes. Y esos celotes el Señor está buscando que podamos dar nuestra vida por Cristo, que pueden haber cosas, compromisos, cosas que pueden ser al parecer muy importantes, pero otros decimos no voy a permitir que nada ni nadie me obstruya, me frene para buscar de Cristo.
Y puedes tener muchos compromisos, pero tú dices, para mí lo primero es Cristo Jesús. Y que podamos ser como esos celotes, como ese Pablo que dijo, para mí el vivir es ¿quién? Cristo. Donde yo vaya, quiero hablar de Cristo, quiero sembrar la palabra, Cristo, 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 Cristo. Y la gente dice, pero usted es solo Cristo, Cristo. Claro, porque solamente Cristo salva, no hay nadie más que pueda salvar. ¿O conocen a alguien que pueda salvarnos si no es Cristo? Solo Cristo. Pero no solamente de palabras, sino de actos. Por eso en inglés, Hechos de los Apóstoles no dice hechos, dice actos, actitudes, comportamientos que la gente veía, wow, son tremendos. Y crecía la iglesia, crecía la iglesia. ¿Por qué crecía? Porque la gente decía, oh, esta vida me impacta, yo quiero ser como tú, por favor, dame un lugar ahí, invítame por favor, yo quiero ser cambiado y transformado como tú lo eres. Te conocía que eres un borracho tremendo, pero mira Dios cómo te cambió. Te conocía que eras un adúltero, que eras un mentiroso, y mira cómo has cambiado. Yo quiero ser cambiado como tú has sido cambiado. Por favor, preséntame a ese Jesús. Pero nosotros con nuestro testimonio no impactamos a nadie. Escuchen por favor lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 11. Es ese celo por Dios, ese celo en la vida de una persona que se ha convertido verdaderamente. Dice la escritura, pórtense de tal modo que la gente vea que verdaderamente se han vuelto al Señor. Pórtense, comportamiento, actitud, que la gente diga, wow, tú eres diferente, yo te conocía como eras. Verdaderamente ese encuentro con Jesús te cambió, como cuando bajó Moisés de estar en la presencia de Dios y su rostro resplandecía. Entonces nosotros decimos, no tengo religión, tengo relación. Pero ¿qué tipo de relación tienes con Dios? Dice Romanos 12, 11. En lo que requiere diligencia, ¿no qué? No perezosos, dígale que está a su lado, no perezosos. Dice fervientes, ahí está el original nuevamente la palabra seo, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Wow, o sea, una característica de una persona que está ferviente es que le sirve al Señor con diligencia. ¿Qué hay que hacer, Señor? Aquí estoy. ¿En qué puedo servir? ¿A quién tengo que predicarle? Te amo a ti por encima de todas las cosas y amo a mi prójimo. Y como amo a mi prójimo, no quiero que mi prójimo se pierda. Ahí estoy, Señor, para servir. ¿Qué necesita, vecino? ¿Qué necesita, vecina? ¿Cómo le puedo servir? Y cuando nos digan, bueno, ¿y usted por qué es así tan atento? ¿Por qué es tan amable? Es que tengo a Cristo en mi corazón y tengo el amor de Dios en mi corazón y quiero dártelo a conocer. A propósito, ¿cómo está tu vida con Dios? ¿No crees que si tú murieras hoy te irías a condenar? No, yo soy buena persona. Oh, ok, eres buena persona. Permítame, te hago un test. ¿Tú amas a Dios por encima de todas las cosas? Pues no. ¿Y cómo dices que eres una buena persona? Tú dices mentira, pero ¿quién no dice mentira? ¿Y qué dice la Biblia a los mentirosos? A los que dicen mentira, que son mentirosos. Y los mentirosos, Dios los aborrece. Tú has codiciado a alguna persona, aunque sea de vista, de pensamiento. Ay, pero ¿quién no lo ha hecho? Entonces la Biblia dice que tú eres un adúltero, y la Biblia dice que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Aún tú me dices que eres buena persona. Y entonces la gente se encuentra en problemas y ahora dice, ¿qué hago? Y como te amo tanto en el amor de Dios, yo quiero darte a conocer el plan de salvación en Cristo Jesús, porque los amamos y no somos indiferentes. Y mire lo que dice: no perezosos, fervientes en espíritu. Y dice en otra versión: no dejen de ser diligentes, antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu. ¿Quién da el fervor? El Espíritu. Y si nosotros tenemos al Espíritu Santo, que la única manera para recibir al Espíritu Santo es cuando nacemos de nuevo, y si hemos nacido de nuevo, se supone que tenemos al Espíritu Santo, y si tenemos el Espíritu Santo, debiésemos ser fervorosos en servirle a Dios, porque ese fervor lo da el Espíritu Santo, ese celo lo da el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo que nos mueve a hacer esa obra, porque tenemos tanta conexión, tanta relación con Dios, que el Espíritu Santo nos inquieta a no quedarnos callados, a no quedarnos quietos, a dar testimonio. Ese fuego, eso que estamos hablando de ser calientes, es como
una máquina de vapor donde tiene que calentarse hasta el punto que llega a un nivel, y cuando llega a ese nivel la máquina comienza a funcionar y a dar fruto. Ese es el mismo calor que nos debe dar el Espíritu Santo, y que tenemos tanto calor que comenzamos a dar fruto, comenzamos a dar resultados. Es decir, es tanta relación con Dios que nuestra vida comienza a cambiar. Y fruto en dos sentidos, en dos vías. Primer vía, fruto en el sentido de vernos cambiados y transformados, pero de verdad, no de palabras. Que nuestra vida sea cambiada y transformada. Y entonces, cuando nuestra vida es cambiada y transformada, comenzamos a dar el fruto del Espíritu Santo. ¿El qué? El fruto del Espíritu Santo, que está ahí en Gálatas 5:22, que tú lo sabes. Y ese fruto del Espíritu Santo de una persona que está conectada con Dios. No, yo no tengo religión, yo tengo una relación. Ok, esa relación te tiene que estar produciendo fruto en tu vida. Entonces, ¿qué tiene que dar? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, ¿qué más? Gozo, paz, ¿qué más? Paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, eso no es porque alguien se lo establece, sino porque nace. Es decir, algo que se da de forma natural de una persona que está con el fuego de Dios, está conectada con el Espíritu Santo, y como resultado, como fruto de eso, comienza a evidenciar eso. Ustedes verán que los primeros 3 frutos del Espíritu Santo es un solo fruto. Las primeras 3 evidencias es relación con Dios. Las otras 3 de los 9 es una relación con los demás. Y las otras 3 es una relación contigo mismo. Es algo personal. Entonces tenemos que dar fruto con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Vidas cambiadas y transformadas. Eso fue lo que sucedió con las personas de Hechos de los Apóstoles. Vino el Espíritu Santo y comenzaron a dar evidencia, y como resultado predicaban ¿con qué? Con denuedo. No callaban la palabra. Y nos van a matar, no importa, mátenos. Pero no vamos a dejar que el mensaje de Cristo quede callado. Es personas, estoy hablando, calientes. Tú estarás en esa posición. Tú podrás decir, yo estoy en ese fuego. Yo tengo ese calor para poder mover ese motor, y estoy dando resultados. Y no me importa que me critiquen, no me importa que me señalen, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. No me importa lo que digan, porque si muero por Cristo, qué bendición. Que me critiquen, no importa. Que me digan que soy cansón, que soy cansona, que mire que a toda hora el tema, no importa. Tengo pasión por Cristo, y no quiero hija que te pierdas, no quiero esposo que te pierdas. Es esa pasión. O sea, damos tanto que viene como resultado el fruto. Pero hay algunos que el calor no alcanza, por lo tanto el motor no se mueve, porque no es tanta la temperatura, no da tanto la temperatura para que se mueva el motor. Entonces es algo que está ¿qué? Tibio. Y algo que está tibio es que no es frío, pero tampoco es caliente. Se maneja en un término ¿qué? Medio. Y quiero decirles que gran parte, un porcentaje muy alto de la iglesia que se dice llamar cristiana, están en ese nivel de tibieza. Entonces, ¿qué pasa? Vienen un día como hoy y se conectan a un mensaje, y ese mensaje les produce un pico alto, pero mañana pasado vuelven a bajar y ya se la pasan medios. Entonces la mayor parte de la semana están medios y se la pasan en esos picos emocionales. Compran un libro y dicen, me compré un libro tremendo, y se encuentran con alguien y comienzan a hablarle del libro. Tremendo, me ha ministrado mucho, me ha hablado mucho a mi vida, mire esto, mire lo otro, y tiene ese fuego, y la persona dice, wow, qué bueno. Pero termina de leer el libro, lo archivó y volvió a ser el mismo. Pero viene y escucha una palabra y dice, no, qué palabra tremenda. Sí, yo tengo de verdad, tengo que comprometerme más con Dios, tengo que buscar más de Dios, voy a apagar ese televisor de verdad y voy a dedicarme a buscar de Dios. Y no apaga el televisor, lo que se apaga es su fuego, porque vuelve a seguir siendo la misma persona. Y así no la pasamos. Pero algo que me preocupa cuando leo el pasaje de Apocalipsis 3 es que dice el Señor que ojalá fueras frío o caliente, pero el peor estado es la tibieza, porque la tibieza nos mantiene en complacencia,
Porque la tibieza se convierte en una religión que se llama así, la religión de la tibieza, en donde muchos podemos estar ahí si no tenemos cuidado. Y creemos que estamos bien porque venimos un día como hoy o porque nos conectamos. Ah, no, yo estoy bien. Otros ni siquiera se conectan. Otros ni siquiera vienen a la iglesia. Yo por lo menos vengo a la iglesia. Y creemos que porque venimos a la iglesia, entonces tenemos buena relación con Dios. Y Dios dice, no, porque yo conozco tus obras y sé que hay en tu corazón. Y escuche por favor Juan capítulo 2 versículo 13. Vamos a mirar en Jesús esa pasión para aprender un poquitico, para que nos impregnemos de eso y comencemos a vivir eso. Juan capítulo 2 versículo 13. Ese amor por Dios de Jesús, ese calor que hace que el motor del vapor haga el trabajo que tiene que hacer. Porque es imposible, escúcheme, que cuando uno tiene ese calor, cuando andamos calientes en Dios, es imposible que seamos indiferentes. Una persona que está en ese fuego dice, hábleme más, yo quiero aprender más de Dios. No se satisface, quiero más, porque no quiero bajar mi temperatura, quiero mantenerme en ese nivel de calor. Y si esto me va a enfriar, yo desconecto eso, porque necesito estar siempre ahí caliente. Y si esa relación, y si esa actividad, y si este programa, y si esto o lo otro me va a afectar, me va a enfriar, yo lo quito de mi vida, porque quiero mantenerme con el fuego encendido de Dios. Y dice la escritura, Juan 2:13, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció ¿qué? Las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre plaza de ¿qué? ¿O casa de qué? De mercado. No hagan esto un emporio, no hagan de esto una empresa, no hagan de esto un negocio. No es para eso la casa de Dios. La casa de Dios es para venir a recibir instrucciones, no es para montar multiniveles, no es para vender revistas, no es para nada de eso. Cuando venimos a la casa de Dios es para escuchar la palabra del Señor. ¿Están conmigo? Y ahí el Señor encuentra que están haciendo negocios. Y entonces se refleja, dice, el celo de la casa me consume, verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Es como Jesús diciendo, me está como comiendo por dentro esto que está pasando. Es como Jesús diciéndonos en esta hora, me molesta la actitud de muchos que debiendo ser maestros, que debiendo tener sus discípulos, que debiendo estar mucho mejor discipulando personas, predicando la palabra de Dios, siguen metidos en sus enredos, en sus negocios, en sus actividades. Pero sin embargo dicen que yo soy lo más importante en su vida, cuando me han sacado de sus vidas. Jesús, con ese celo, podría haber dicho, Señor, haz algo ahí, tócalo, Señor, mira a ver qué hace con ellos. No, Jesús se pone en pie, dice, no puedo permitir. Es un celo que si tú ves que alguien en tu casa está haciendo cosas incorrectas, tú no te quedas en la complacencia diciendo, pues allá ellos, Dios que haga un trato con ellos. No, sino que tú vas y los increpas, tú vas y los exhortas, tú vas y les llama la atención, tú te pones como una piedra para ellos, así no más, no voy a permitir de aquí en adelante que sigas con esa actitud, me apagan esa música porque esta es una casa de Dios y aquí adoramos solamente al Dios de los cielos, me quitas ese programa de televisión. Celo por las cosas de Dios, celo cuando tú ves que alguien cercano a ti está mal en los caminos de Dios. Pero nos hemos quedado en un lenguaje de complacencia. Dios que haga un trato con cada uno de ellos. Dios verá, a ver Dios cuando los toca. Jesús podía haber dicho eso, pero ¿qué hizo Jesús? Dijo, no voy a permitir eso. O somos o no somos. Y si esta es la casa de Dios, tiene que operar como la casa de Dios y no como una plaza de mercado. Hay de aquellos que han cogido la obra de Dios, la casa de Dios, para hacer negocios y convertirlos en centros comerciales y lugares de espectáculo y lo demás, y sacar provecho de esas cosas.
enriqueciéndose a costa de la fe de la gente y no predican la palabra de Dios, y quizás no hablen un lenguaje o un mensaje fuerte como este, porque la gente se espanta y se van, y no tanto porque se vayan, sino porque nos bajan las entradas. Entonces hablemosles de complacencia, no los molestemos, no los incomodemos. Pero Dios no nos llamó a nosotros para eso. Dios nos llamó para decir la verdad, porque un día de este mensaje yo daré cuentas delante de Dios. Pero tú también. Tú no puedes decir, yo no sabía. ¿En qué posición? ¿Cómo estamos nosotros? Un día un profeta llamado Elías, que vio cómo estaban haciendo cosas terribles, se podía haber quedado ahí callado, quieto. Pero dijo, no puedo permitir esto. Y dice la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 19, a la altura del verso 9. Dice que Elías se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, escuche verso 10, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto, porque se han enfriado, porque están tibios, han derribado tus altares, Señor, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Así no haya nadie más. Aquí estoy, Señor, pero no voy a permitir que se salgan con las suyas. Seguiré profetizando, seguiré incomodándolos. Es un hombre que tenía celo de Dios, un hombre que aunque su vida estaba en peligro no le importaba. No fue un hombre que dijo, Dios pues haga su voluntad con ellos, allá ellos, desde que yo esté salvo no me interesan los demás. No, estaba puesto en la brecha. Y lo contrario a ser caliente es ser ¿qué? Frío. Frío. No quiero de Dios. Y yo sé que ustedes están acá no porque sean fríos, porque si fueran fríos no estarían acá. Pero no sé, solamente Dios lo sabe, que conoce el corazón. No sé si ustedes están calientes, o cada quien sabrá si honestamente delante de Dios, si el Señor viniera en este momento mientras estamos aquí reunidos, nos encontrará tibios, algunos dormidos. Diga el que está a su lado, no te duermas. Tenemos que revisar nuestra vida. Primera de Reyes 19, 9 y 10. No estamos en esa posición de frialdad, pero tampoco estamos en la posición de ser ¿qué? Calientes. ¿Y sabe por qué para Dios lo más delicado es ser tibios y que le causa náuseas? Hay dos tipos de tibios, y vamos a mirar solamente para que aprendas, o algunos dirán, quiero confrontarme por la palabra a ver cómo estoy. El primer grupo son los tibios engañados. ¿Los tibios qué? Porque la tibieza no les deja ver su verdadera condición delante de Dios, porque están cegados con la tibieza, porque llega un momento donde se cruzan de brazos y creen que están bien delante de Dios. ¿Estoy bien? A mí no me molesten, yo me siento estar bien. Apocalipsis capítulo 3 versículo 17. Vamos a ver cómo se ven algunos de aquellos que están en esa tibieza y que están engañados, y que de acuerdo a lo que la palabra nos está enseñando es una de las posiciones más delicadas. Porque tú dices, Apocalipsis 3:17, tú dices, yo soy ¿qué? Rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está hablando Jesús, y Jesús les dice, y no sabes que tú eres, es decir, ante los ojos humanos estamos divinamente. Soy rico, me he enriquecido, no me falta nada, y si no me falta nada quiere decir que estoy bien con Dios porque Dios me ha bendecido. Eso es lo que tú crees a los ojos naturales, a los ojos humanos. Y Jesús les dice, y no sabes
Es decir, ignoras ante los ojos de Dios cómo se ve. ¿Cómo lo ve Dios? Que tú eres un ¿qué? Desventurado, miserable, pobre, ciego y ¿qué más? Y desnudo. Dígale que está a su lado, el tibio no sabe. Diga, el tibio está engañado. Cree pero no sabe, que es lo que dice la Biblia. Es decir, no tiene conciencia de cómo está la verdadera posición de él. Dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Desnudo, ¿cómo así desnudo? Una persona desnuda no está delante de Dios, está vergonzosamente delante de Dios. Por fuera la gente lo ve, él se cree que está bien, y cuando Dios le dice, no, estás desnudo, o sea, tú, qué vergüenza tu vida, qué vergüenza tu cristianismo, ese cristianismo que tienes, no tienes nada, tienes una religión, pero no tienes nada. Dice, estás ciego, ciego, o sea, tú te limitaste a ver las cosas materiales de este mundo, pero tú no ves a Dios. Tú no me ves a mí, dice Dios. Tú no me estás mirando a mí, tú estás mirando el materialismo del mundo, pero no me estás mirando a mí. Estás mirando al Dios que provee, el Dios que da, pero no estás mirando el Dios eterno que vio a Abraham. Te has quedado con lo de acá, pero no ves más allá. Estás ciego y dice, pobre delante de Dios. Hoy tengo esto. Eso no es nada para mí. No tienes nada. Déjame ver tus manos, cómo te vas a presentar delante de mí. Déjame ver cuál es el fruto que tú tienes. Déjame ver cuáles son tus discípulos. Déjame ver cuál es el cambio que tú has tenido en tu vida. No hay nada, eres pobre, no tienes nada, llevas tanto tiempo en la vida cristiana y no has avanzado, te mantienes en la misma condición, en la misma posición, no has cambiado tu carácter, no has cambiado tu mal genio, no has cambiado tantas cosas que tendrías que haber cambiado, no tienes nada delante de mí, eres pobre. Aunque ellos se veían que tenían todo y que no les faltaba nada, y Dios dice, les falta todo, todo, no tienen nada. Miserables. La pregunta es, si Dios en este momento nos mirara, ¿cómo nos encontraría? Ahí queda todo el orgullo, queda toda la vanidad de este mundo, porque un día estaremos delante de Él desnudos y el Señor viendo verdaderamente cómo somos, qué hicimos para Él. Algunos, seguramente muchos de ustedes dirán, yo estoy tranquilo, Señor, tengo mis manos llenas y esto es lo que tengo para ti, Señor. Y el Señor dirá, muy bien, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y recibiremos las coronas de Dios por todo lo que hicimos. Y tomaremos las coronas que recibimos de Él y le diremos, Señor, todo fue por gracia, aquí están las coronas. Pero nos iremos con algo. La pregunta es, si Dios hoy nos llamara, ¿con qué nos podemos presentar delante de Dios? Podremos decir con tranquilidad, Señor, me diste una familia, aquí está mi esposa convertida al Señor, una mujer de Dios, aquí están mis hijos, unos hijos de Dios. La familia que me diste para administrar, aquí te la entrego, Señor. Señor, almas que tú me diste, aquí están formados, su carácter transformado, los he discipulado, les he enseñado. Señor, aquí está el fruto. O tendremos que pasar vergüenzas y decir, Señor, no tengo nada. ¿Por qué es delicada esta posición de una tibieza que es engañosa? Porque tal vez antes no nos congregamos, antes no buscamos de Dios y ahora venimos a la iglesia, ahora escuchamos un mensaje y entonces decimos, yo estoy bien porque escucho el mensaje, por lo menos estoy mejor que fulano de tal que se quedó en la casa. Y entonces sacamos pecho y decimos, Señor, yo ya vine a la iglesia, ya usted no me puede decir nada porque ahí le cumplí, Señor. Y creemos que estamos bien, pero Dios dice, no.
Creemos que con el simple hecho de venir a la iglesia ya estamos aceptos delante de Dios. Y qué bueno que estamos acá, porque Dios nos habla. Y por lo menos si estamos mal podemos reaccionar. Pero aquel que ni siquiera escucha la palabra, piensa y va a terminar su vida creyendo que está bien, pero terminó en una tibieza. Y nos sirve, y qué bendición haber venido en esta mañana, porque nos sirve para sacudirnos y decir, tengo que cambiar. Yo soy ese grupo de los tibios, estoy en ese grupo. Perdóname, Señor. Perdóname porque me he conformado con hacer una oración de 30 segundos por la mañana. Señor, gracias por este día. Perdóname, Señor, porque de vez en cuando leo un devocional o alguna información que me llega tuya, Señor. Pero eso no es nada, mis amados, delante de Dios. Nos falta el fervor, esa pasión en el corazón por las cosas de Dios. Y encontramos otro grupo, escúcheme, un grupo de personas que están en la situación más delicada. Pero antes de entrar a este grupo, para que nos quede mucho más claro, el Señor Jesús habló y tú te vas a calificar o a clasificar en alguno de estos grupos. Una parábola, ¿recuerdan la parábola del sembrador? ¿Alguien la ha leído? Levanten su manito. La parábola del sembrador. Que Jesús la da y la explica para que tengamos claridad. Y acompáñenme antes de pasar al otro grupo de personas. Mateo capítulo 13, versículo 18. Jesús enseñando a los discípulos. Aquellas personas que hoy se tienen o nos tenemos que mirar delante de Dios y tenemos que decir, Señor, sí, yo necesito cambiar. Antes yo quería buscar más de ti, me apasionaba por las cosas tuyas, clamaba delante de ti, Señor. Necesitaba estar en tu presencia cada mañana para adorarte, para comenzar mi jornada, Señor. Yo era de las personas que no podía comenzar el día sin primero haber hablado contigo, Señor. Pero con el tiempo me he enfriado y puede pasar un día sin hablar contigo y no pasa nada, 2 días, una semana, y solamente mi única relación contigo es cuando vengo a la iglesia, Señor. Pero yo necesito ser cambiado. Yo necesito que la palabra comience a transformar mi vida. Como antes, cuando escuchábamos una palabra y nos sacudía, decíamos, sí, tengo que cambiar, sí, lo tengo que hacer. Ahora nos endurecemos y no pasa nada. Y Jesús habla en esta parábola, versículo 18 de Mateo 13. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, ¿y qué dice? Y no la entiende. Escúcheme, por favor. Este grupo de personas oye la palabra. Pregunto, si oye la palabra, entonces, ¿en dónde está? Muy bien, vienen a la iglesia, es decir, oyen la palabra. Como los que estamos aquí reunidos o los que se pueden estar conectando en esta hora, están oyendo la palabra. ¿Está bien oír la palabra? Sí, pero no es el todo. Porque algunos pueden estar oyendo la palabra, pero sus mentes están divagando. Algunos pueden decir, estoy oyendo la palabra, pero estoy mirando a ver quién me mandó un WhatsApp. Estoy oyendo la palabra, pero estoy pensando qué voy a hacer de almuerzo o a dónde vamos a almorzar hoy. Puedo estar oyendo la palabra, pero puedo estar pensando, mañana tengo que pagar el arriendo y ahora ¿qué hago? Y pueden estar oyendo la palabra del Señor, pero no basta, no es suficiente. Por eso les digo, no basta con simplemente venir a la iglesia, que es algo importante, sí, pero no es todo. Escuchen, oyen la palabra, pero hay una característica, que la oyen, pero ¿qué? No la entienden. Entonces dejamos claro, es una persona que viene a la iglesia y se puede dormir aquí en la iglesia y puede llegar a la casa. ¿De dónde viene? Vengo de la iglesia. ¿Y cuál fue el mensaje? No me acuerdo, es que se me olvida todo, no me acuerdo, pero estuvo como bueno el mensaje. Y no entendió que a ti es que te está hablando el Señor, que eres un tibio. Y no entendió que tiene que hacer cambios. Oyen la palabra pero no la entienden. Pero vino a la iglesia. Entonces, como vino a la iglesia, dice, yo no estoy tan mal, por lo menos fui a la iglesia. Usted se quedó aquí viendo el partido. Yo vine a la iglesia, pero no pasa nada, porque no entienden la palabra. Sigue diciendo,
Viene el malo. ¿Quién es el malo? ¿Quién es el adversario? El diablo, Satanás. Viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. ¿En dónde? En su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. La pregunta es, este tipo de personas, ¿para qué van a la iglesia? ¿De qué les sirve ir a la iglesia? ¿Qué creen ustedes? Honestamente, ¿de qué les sirve? Muy bien, para nada, para nada. Si vienen y siguen igual, si vienen y la palabra de Dios no los transforma, no pasó nada, porque no entendieron la palabra. Pero sigue diciendo el verso 20, el que fue sembrado ¿en dónde? En pedregales, este es el que oye la palabra. Oye la palabra. ¿Dónde está esa persona? También está en la iglesia. Oye la palabra y al momento la recibe ¿cómo? Con gozo. Uy, pastor, qué palabra. Esa palabra. Eso es lo que necesitábamos que nos dijera. A mí esa palabra sí me tocó. Qué bendición de palabra. Qué buena palabra. La recibió con gozo. Y puede causar una buena impresión. Y los que están al lado dicen, uy, esta hermana recibió palabra. Y yo desde aquí puedo decir, el hermano fulano de tal, no el que estaba dormido, sino el que estaba al lado, recibió una palabra tremenda. Yo vi que él recibió esa palabra. Y al parecer, aparentemente, como hubo gozo, hay como una buena señal. Es decir, no rechazó la palabra. Así es que se tiene que hablar, pastor. Muy bien, esos son los mensajes buenos. Así es que es bueno que le hablen a uno también de vez en cuando y lo sacudan. Muy bien, qué bien, pastor. Pastor, qué palabra. Con gozo. No la rechazaron. No dijeron, uy, ese pastor, quitar ese pastor, cambiar ese pastor, debería morirse el pastor. Uy, que esa forma habla. Traigan otro que mejor nos hable de otra manera. No es ese. Es el que recibe la palabra con gozo. Y llego a la casa y veo el WhatsApp, pastor, qué palabra, qué bendición, que Dios lo siga usando. Con gozo. Pero mire lo que dice el verso 21. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de ¿qué? De corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego ¿qué? Tropieza. ¿Sí? Ante cualquier, o sea, hoy yo los vi así efusivos con gozo. Mañana me llama, pastor, ¿qué hago? Ayúdeme a orar, pastor, estoy mal, imagínese mi hijo, imagínese esto. ¿Y qué pasó con la palabra que Dios te oye? No, pastor, sí, muy buena la palabra, pero pastor, tengo este problema, no tengo que pagar el recibo, pastor, ¿qué hago? Ayúdeme, pastor, ore por mí, pastor. Es decir, la palabra les ayudó por un momento, pero cuando vinieron las aflicciones, cuando vinieron los momentos duros y difíciles, se les olvidó esa palabra. ¿De qué les sirvió la palabra entonces que recibieron? ¿Para qué les sirvió? ¿Vinieron a la iglesia? Sí, fui a la iglesia, pero no viven esa palabra. Vinieron a la iglesia y tienen que estar conectados con Dios, pero como el hermano fulano de tal no me saludó, yo no vuelvo por allá, hasta luego, no vuelvo por allá. ¿De qué les sirve? O sea, ¿por qué vienen a la iglesia? ¿Para qué les sirve venir a la iglesia? Sigue diciendo el verso 22. El que fue sembrado entre ¿qué? Espinos, este es el que oye la palabra, pero ¿qué? Pero el afán de este siglo. ¿Cuál es el afán de este siglo? ¿Cuáles son? ¿De qué habla? Las cosas del mundo, lo mismo que le afana a los demás. ¿Qué pasa? Las mismas preocupaciones de los demás y el engaño y las riquezas ahogan la palabra y se hace ¿qué? Infructuosa. Porque vienen y escuchan una palabra, por favor atención, una palabra y donde sabemos que nosotros no dependemos de la economía de este mundo, sino que Dios tiene su propia economía y que Dios nos guarda, porque venimos y escuchamos que Dios dice que por nada estemos afanosos, sino que sean conocidas nuestras peticiones con acción de ruego delante del Señor, donde el Señor dice que Él está con nosotros y que nunca nos va a abandonar, que Él es nuestro Dios, que Él pelea por nosotros y una cantidad de cosas que nos dice, y entonces decimos qué bueno esa palabra. Pero estamos preocupados y ahora qué hago para esto, ahora qué hago para el mercado, ahora me van a robar esa plata, ahora no me van a pagar el sueldo, ahora. Entonces o somos o no somos, o confiamos en Dios o no confiamos en Dios, porque hablamos el mismo lenguaje de la gente del mundo. Y entonces dice que son personas infructuosas. ¿Y qué es la palabra infructuoso? Que no da fruto. ¿De qué sirvió venir a la iglesia? Si adoptamos el mismo lenguaje y nos dejamos llevar por los afanes de este mundo, por las riquezas de este mundo, y estamos pensando más en lo material.
porque nos olvidamos que nosotros en esta tierra estamos de pasajeros y que eso no tiene que ser lo que más nos debe preocupar a nosotros, sino que lo que más nos debe preocupar es nuestra relación con Dios, amor a Dios y el amor hacia los demás. Pero sigue diciendo el verso 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que ¿qué? Oye, ¿y qué pasa? Y entiende. Diga conmigo, oye y entiende. Entendí, Señor, gracias. Me has hablado tan fuerte porque me amas y no quiere que yo sea un tibio. Gracias porque me quieres sacar de ese estado donde me encontraba. Gracias, Señor, entiendo que tengo que hacer cambios en mi vida, que ya no tengo que seguir procrastinando, que no tengo que seguir aplazando, sino que tengo que tomar decisiones en mi vida, que tengo que llamar a lo que Dios llama pecado, tengo que llamar pecado y sacarlo de mi vida, Señor. Dice, entiende la palabra. ¿Y qué pasa con esa persona? Da fruto. Da fruto. Como así da fruto. Se nota el cambio. La familia, los conocidos dicen, de verdad esa palabra la tocó usted, lo veo cambiado, la veo cambiada, da fruto, hay cambio, el fruto del Espíritu Santo que hablábamos ahorita. Ya usted tiene paz, tiene gozo, es más amoroso, más amorosa, es mejor persona, bueno, benignidad, bajaste tu orgullo, pediste perdón, tienes mansedumbre, aguantas más las cosas. Antes eras de mecha corta y estallabas por cualquier cosa, ahora tú aguantas más. Qué bueno. Aprendes a confiar más en Dios. Sabes que no estás solo, que no estás sola, y entonces me estás apoyando. Vamos, mi amor, estamos en problemas, en dificultad, pero tenemos un Dios grande y de esta vamos a salir. Recuerda que Dios nos ha sacado de otras. Vamos. Acabo de escuchar una palabra y Dios está conmigo. No nos vamos a dejar ganar por este problema. Vamos a orar. En lugar de permitir maquinaciones en nuestra mente, vamos a orar por nuestro hijo, por nuestra hija. Yo sé que Dios los va a tocar, Dios los va a cambiar. Volvamos a orar. ¿Qué tal si nos juntamos a orar por nuestros hijos esta noche? Hay cambios. Está dando fruto. Algunos darán fruto al 100%. Dice, wow, qué cambio tremendo esta mujer. Qué cambio de este hombre. Un cambio diametralmente opuesto. Qué bendición. Otros dicen, bueno, todavía le faltan cosas, pero se ha cambiado mucho a lo que era. Otros dicen, bueno, este ha cambiado alguito, pero ahí va. 30, 60 y al 100 por uno. Pero en conclusión, da fruto. Lo más triste es personas que llevan años en la vida cristiana. Algunos sacan pecho, yo llevo 5 años de cristiano. O si yo llevo 30 años. ¿Pero qué? No ha cambiado. Ni siquiera ha sido capaz de perdonar. Ni siquiera ha cambiado su forma de ser. ¿Qué pasa con la fe? ¿Qué pasa con la paciencia, mujer? Eso no es por llevar, eso no pasamos por antigüedad. Ah, no, usted como era antiguo pasó, era tibio pero por antigüedad pasa. No, vidas cambiadas, damos fruto. ¿Están conmigo? Ese es el primer grupo de personas que están engañadas pensando que están bien. Y lo que más les digo con todo mi corazón, no sé si este sea mi último mensaje que les predique, pero con todo el corazón. La semana pasada el Señor nos enseñó. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y yo no quisiera escuchar de labios, de palabras de Dios a mis oídos, que me diga, apartado de mí, hacedor de maldad. Sí predicaba, sí podía hablar y muy elocuente y lo que sea, pero apartado de mí, hacedor de maldad. Yo nunca lo conocí. Y quiero que ustedes tampoco escuchen eso. Sí ibas a todas las reuniones, no faltabas. Sí aportabas para la obra de Dios. Sí, qué bueno que apoyas la obra de Dios. Pero nunca te conocí, nunca hablabas conmigo. Apartados de mí, hacedores de maldad. Y lo más duro es que entre ese grupo de tibios, la Biblia menciona, dice que son muchos. Muchos. Es un selecto grupo de personas que dicen, aquí estoy, Señor, para servirte. Voy a vivir para ti, Señor. De verdad, perdóname por ser simplemente un calentasillas. Voy a servir, voy a hacer tu obra, Señor. Vamos a sacar este barco adelante. Me remango, Señor, y aquí estoy para empujar este bus y lo vamos a sacar a flote. No vamos a dejar que se hunda. Vamos a demostrar en esta ciudad que verdaderamente hay un remanente fiel, pequeño, pero transformado y cambiado. Y con este grupo que estamos acá podemos revolucionar esta ciudad y el mundo entero si quisiésemos.
Usted sabe que Jesús no es que hubiera trabajado con multitudes, con grupos pequeños. Y a grupos pequeños le vamos a apuntar. Y que la gente, no quiero ir a la iglesia, no importa que no vengan a este lugar. Vamos a ir allá donde ellos están para sembrar la palabra del Señor, para que conozcan a Jesucristo y que ellos sean salvos. Aquí está mi casa, pastor. Aquí está para que vengan los vecinos. Ellos no van a ir nunca a la iglesia, les queda lejos, no quieren ir, lo que sea. Pero aquí está mi casa. Vengan y prediquemos la palabra del Señor acá. Pero que hagamos algo. Que digan, pastor, no puedo prestar la casa, pero yo puedo ir a dar un mensaje allá. Dígame, pastor, ¿cómo tenemos que compartir la palabra? Y yo voy a esas casas y vamos a abrir los grupos de vida y vamos a abrir grupos pequeños para dar a conocer a Cristo Jesús. Pero que cuando el Señor nos llame, nos encuentre en su arado, nos encuentre trabajando, haciendo algo como lo leímos en Romanos 12, sirviendo al Señor. Porque si tenemos el Espíritu Santo, no podemos ser indiferentes. ¿Cuántos están conmigo? El segundo grupo de tibios son los que han perdido toda sensibilidad. No son fríos, aclaro, no son fríos, pero son tibios que han perdido toda sensibilidad, a los cuales Pablo les habló en Efesios capítulo 4. Y noten esas características, solamente para que las tengan en cuenta. Sé que, y eso espero, ustedes no las van a tener. Y si de repente, espero que no, ustedes la tienen, dígale, Señor, gracias porque estás hablando a mi corazón. Efesios capítulo 4, versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Cómo así que ellos andan en la vanidad de su mente? ¿Qué es la palabra vanidad? Vanidad. Vano, ¿ok? ¿Qué es vano? Vacío, hueco, nada, en cosas que no valen, desgastando su vida en cosas que al final no van a valer. Y andan en la vanidad de su mente, acumulando lo vano de este mundo y dejando a un lado lo importante. Verso 18, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecido. ¿Qué es esa palabra entenebrecido? Por favor, muy bien, nublado, en tinieblas, oscuro. Es decir, no están iluminados, están ahí cegados. Y esto es lo que hay que hacer: fabricar dinero y más dinero y más dinero y más dinero, tener más posesiones, más cosas materiales, entenebrecidos, porque no tienen la luz, porque no entienden qué es lo más importante, porque no entienden que todo ese dinero se va a quedar en esta tierra y de nada les sirve haber desgastado toda su vida detrás de algo que va a ser vano. Porque ¿para qué puede servir todo su dinero, ese saldo en la cuenta bancaria? ¿Para qué les puede servir en el cielo? Para nada, porque sus calles son ¿qué? De oro. Y ahí se desgastaron, pensaron que todo en la vida era tener títulos, aprender, saber, máster, divinidades y una cantidad de cosas tremendas. ¿De qué les sirvió todo eso si en el cielo eso no sirve para nada? ¿De qué les sirvió acumular tantas cosas en este mundo, cuando al final todo se va a convertir en polvo? No va a servir para nada. Ahí estaba ese grupo de personas, porque no tenían su mente iluminada, como muchos de los que estamos acá decimos: esto no es lo más importante. Sí, nos ayuda el dinero, nos facilita muchas cosas, pero no es lo más importante. Sí, el título, qué bueno, nos abre puertas, nos ayuda, pero no es lo más importante, porque lo más importante es conocer a Dios. Y como lo entendemos, se lo damos a conocer a nuestros hijos. Hijo, qué bueno que tengas dinero, qué bueno que tengas empresa, qué bueno que seas un profesional, pero hijo, eso no te va a servir de nada si no tienes a Cristo en tu corazón. Lo más importante es ten a Cristo, por favor. Porque de lo contrario nuestros hijos tienen la mente entenebrecida, cosas vanas de este mundo. Mamá, mire, me ascendieron, tengo este título. Qué bueno, hijo, pero busca de Dios, busca de Dios. Ahí estaban. Porque ¿de qué le sirve a la persona tener conocimientos humanos si su corazón está entenebrecido? Y mire lo que sigue diciendo: ajenos
de la vida de Dios. De Dios nada, nada, no tienen nada de Dios. Porque como están tan entenebrecidos, no ven más allá. Por la ignorancia que hay, ¿en dónde? En ellos. Escuche, por la dureza de su corazón. Esa religión tibia los mantiene. No, yo doy mercados, yo ayudo con esto. Y piensan que eso es ser buena persona, y por ser buena persona se van al cielo. Y quiero decirle, no por ser buena persona se va a ir al cielo. Ese es el engaño que dieron. Soy buena. ¿A quién he matado? A ver, no he matado a nadie, no he robado, ayudo a los pobres, hago actos de generosidad, me voy para el cielo. Pues no. Entenebrecidos, no conocen la realidad, no conocen que el único camino para ir al cielo es Cristo Jesús. Y entonces le sucede lo de Asaf, Salmo 73, que estaban en un deslizadero. Y entonces Asaf dice, pero yo no sé qué está pasando. Aquellos que no buscan de Dios, mire cómo les va bien. Y nosotros que buscamos de Dios, mire cómo estamos. Mejor como que me voy para ese lado y por poco se resbala. Cuando Dios le hace entender, un momentico, cuidado, pilas con eso, que eso no es lo más importante. Siga adelante, no te preocupes. Y dice, por poco me resbalo. Que no nos dejemos, diga conmigo, resbalar por la dureza de su corazón. Como alguien dijo hace poquito, pastor, es que yo veo que otras personas no buscan de Dios, ni siquiera van a la iglesia y les va mejor. A ellos les salen negocios y yo que me la paso en la iglesia no me sale ni un negocio. Ten mucho cuidado y endurecen el corazón. Verso 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, escúcheme, toda sensibilidad. ¿Alguien se ha cortado alguna vez un brazo, una pierna? Y cuando nos cortamos nos dolía. ¿A alguien se le ha encarnado una uña por ahí? Uy, sí. Y entonces se tropiezan, nos tropeamos. Uy, qué dolor terrible. Pero después pasa eso y ya se tropieza y no le duele. Uno se corta y cuando se cortó no se podía ni tocar. Pero con el tiempo ya hay una cicatriz y uno se toca y no le duele. Escúcheme, así pasa en la vida cristiana. Ten mucho cuidado a este grupo de personas. Al principio, cuando Dios nos hablaba, nos sentíamos mal. Oh, Dios mío, sí, estoy mal. No, tengo que cambiar. Sí, no. Y llorábamos, Señor, perdóname. Uy, si soy malo, de verdad, soy perverso. Perdóname, Señor, de verdad, tengo un corazón duro. Tengo que cambiar eso. Gracias, Señor. Y llorábamos. Y sentíamos que íbamos a cambiar y comenzamos a hacer cambios. Pero después, corazón endurecido, ajeno de la voluntad de Dios, ¿qué pasaba? Saben, escuchan, están sentados, no sé si aquí, sentados en algún lugar, y saben que tienen que hacer algo, dar ese paso, y a pesar de que saben que tienen que hacerlo, no lo hacen. Saben que eso que está haciendo es pecado delante de Dios, es desagradable ante los ojos de Dios, que Dios no lo aprueba, y a pesar de que saben que eso está mal, no hacen el cambio. Se ha encallecido. Como cuando una persona comienza a caminar descalzo, pero de tanto caminar descalzo, termina acostumbrando y en la planta del pie se le hace como un callo y ya, y no le pasa nada. Así el corazón de muchos. Al principio sabían que tenía que hacer cambios, pero por su corazón endurecido han quedado así. Entonces ya viven de cualquier manera. Escuche lo que sigue diciendo. Los cuales después de que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. ¿Qué es la palabra avidez? Rapidez, lo quiero ya. Avidez, toda clase de impureza. O sea, al principio sintieron que era mal, pero después corrían a hacer eso. Como aquel que sabe que no hay nadie, entonces va y consume pornografía y hace una cantidad de cosas y rapidito. Y al principio se sintió mal, después ya no pasa nada. Si así como fuéramos con esa avidez para buscar de Dios, y ya se fue mi esposo, ya se fue mi esposa, ya se fueron mis hijos, ahora sí, Señor, voy a adorarte, voy a buscarte, Señor, qué bueno, estoy solo aquí en la casa, qué bueno, voy a adorarte, Señor, voy a leer la Biblia, ahora que hay tranquilidad en la casa. Si así fuera para buscar de Dios, seríamos diferentes. Pero ellos corren para hacer maldad, para pecar. Sin embargo, decimos que somos ¿qué? Cristianos y que buscamos de Dios. Y volvamos donde comenzamos para ir terminando. Apocalipsis 3:16.
Entonces el primer tipo de tibios se engaña a sí mismo comparándose con los otros y dice, no, yo no soy así, yo estoy como bien, yo voy a la iglesia. Pero delante de Dios dice, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces dígale que está a su lado, el tibio tiene un motor de vapor defectuoso. O sea, ahí está, a media máquina. Nunca llega el calor necesario, para realizar el trabajo. O sea, no, hasta aquí, pastor. O sea, no me comprometan con nada. O sea, yo vengo hasta acá. Antes gracias que vengo el domingo, antes gracias que me conecto. Pero de ahí para arriba nada. Ok, ahí se mantiene, pero no dan fruto. Hacen lo necesario. Nunca se verá fruto en esas personas. Tendrán picos, altibajos, emociones, sensaciones, llantos, promesas, libros, películas. De ahí nomás. Y luego vuelven y van. Y lo terrible, para ir concluyendo, es que no tenemos opción. No podemos ser fríos y no podemos seguir en el estado de, diga conmigo, de tibieza. Revisémonos. Revísate. Yo podría preguntarles si ustedes me contestarían y no quiero que caigan en mentiras. Pero pregúntate tú mismo. Hoy delante de Dios, ¿puedes decir que tienes un cristianismo genuino? ¿Que estás dando un fruto genuino delante de Dios? ¿Que tienes un fruto digno de arrepentimiento? ¿Que verdaderamente hay cambios en tu vida? ¿Que estás demostrando la obra de Dios en tu vida y que la gente cuando salgamos allá, vamos a colocar un letrero que digamos campo misionero, allá donde tenemos que impactar a la gente, no acá, allá? Que la gente diga, wow, qué cambio terrible, qué bueno. Mañana en tu trabajo, con tus empleados, con tus compañeros de trabajo, con tus jefes, en tu casa ahorita que lleguemos, ¿será que podemos mostrar que hubo un cambio, que esta palabra nos tocó? Porque el caliente, escúcheme, el caliente refleja la obra de Dios. La obra de Dios. Esto que vamos hoy a compartir, recordar la cena del Señor, el cristiano verdadero refleja que eso que hizo Cristo en la cruz del Calvario sirvió para su vida y que lo cambió y lo transformó. Yo sé que algunos dicen, no, Dios es tan bueno que Dios me entiende. Mi Diosito me entiende, Él sabe por qué yo no me involucro. Él sabe por qué yo no hago esto. Tal vez su Diosito de la religión que te creaste sí, pero el Dios de los cielos tiene en cuenta el fruto. Y no porque yo lo diga, es porque la Biblia lo dice. La Biblia nos deja muy claro, y termino con este pasaje, nos deja muy claro lo que Jesús piensa del fruto, para ver qué tan importante es el fruto para Jesús, no lo que tú pienses, sino para Jesús. Juan capítulo 15, verso 1 en adelante. Escuchen palabras del Señor Jesucristo con atención. Unos oyen y no entienden y no dan fruto. Otros oyen, entienden y como consecuencia de entender van a dar fruto. Dice la escritura, yo soy la vid verdadera. ¿Qué es vid? ¿Vid qué es? El árbol del agua. Él es la vid verdadera. O sea, ¿hay vid falsas? Sí, si dice que hay verdadera, Él es la vid verdadera, es porque hay árboles malos. Y mi Padre es el labrador. 2. Todo pámpano, ¿qué es un pámpano? Un racimo, una rama. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué pasará con ese racimo, con esa rama? Si no da fruto, ¿qué dice la Biblia? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace el Señor? Lo limpiará para que lleve más fruto. Es lo que conocemos como una poda. No lo quita, lo limpia. Lo limpia. ¿Para qué? ¿Y cómo nos poda el Señor? ¿A través de qué? ¿Cuál es la poda que pasa el Señor? ¿A través de qué? De la palabra, como hoy. Esta es una poda. ¿Y nos poda para qué? Para que demos más frutos. Escuche lo que sigue diciendo, verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cuántos dicen amén? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros,
si no permanecéis en mí. Aquel que dice, yo no necesito congregarme, no necesito escuchar la palabra, yo puedo, eso cada quien con Dios. No, apartados de Dios nada podemos hacer. Verso 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué pasa? Este lleva ¿qué? Mucho, diga conmigo, mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Verso 6, el que en mí no permanece, ¿qué pasará con ellos? Será echado, ¿dónde? Fuera, como pámpano. ¿Y qué va a pasar? Se secará, y lo recogen y los echan, ¿a dónde? En el fuego, y arde. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que entendió, entendió. Ahí está la importancia del fruto, de que vengamos, recibamos la palabra y tengamos cambios. La importancia de salir y predicar y compartir la palabra con otros. Preguntémonos y terminamos. ¿Estamos dando fruto? Y si tú eres la persona que dice, no, la verdad, honestamente no estamos dando fruto, bueno, entonces tenemos que hacer un viraje, tenemos que hacer un cambio, porque un día tenemos que darle cuentas a Dios. Dice la Escritura, en esto es glorificado el Padre, en que demos mucho fruto. ¿Cómo es que Dios va a ser glorificado? Cuando vemos que, en dos sentidos, pero primordialmente en nuestra vida, cambios. Cuando la gente te vea cambiado, va a decir, wow, Dios existe. Si cambió el hermano aquí fulano de tal que lo conocieron una changuita, mire cómo cambió, wow, Dios existe. Dios existe. ¿Y quién va a quedar glorificado? El Padre. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Dígale que está a su lado, la obra se ve en la persona. Diga, la pasión por Dios se ve en la persona. Así que vamos a servir, vamos a dar fruto. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Dígale que está a su lado, eso de ser cristiano demanda ser calientes. Salimos de la tibieza y nos metemos con Dios. Puestos en pie, vamos a orar al Señor y vamos a decirle, Padre, muchas gracias te damos por esta tu palabra. Gracias porque tú has hablado a nuestra vida, Señor. Gracias porque tú nos confrontas y tu palabra nos enseña que cuando tú nos disciplinas es porque nos amas. Y hemos visto, Señor, ese amor tuyo, porque quieres que salgamos del estado de tibieza, de esa situación tan difícil, tan complicada, en la cual te causa náuseas y tú quieres vomitar a ese grupo de personas que aparentan pero que no son. Señor, que esta palabra no sea una más dentro de la cantidad de la colección de mensajes que hemos recibido en toda la vida, sino que esta palabra nos lleve a producir fruto, que seamos esa tierra buena que tú has hablado hoy, que oye la palabra, la entiende y como resultado de oír y entender la palabra da fruto, Señor. Perdóname si hasta el día de hoy he sido una persona infructuosa, pero gracias por confrontarme, gracias por darnos una nueva oportunidad, Señor, de poderte servir como tú quieres. Gracias, Señor, porque queremos ser como esos celotes apasionados, dispuestos a dar la vida, Señor, por la causa tuya. Gracias por cada mujer, por cada hombre, por cada jovencito o jovencita que escucha este mensaje y que dice, Señor, aquí estoy, quiero servirte. Si tú ves que en algo te puedo servir en tu obra, Señor, por favor, úsame. No quiero seguir siendo una persona más de la banca. Yo quiero, Señor, servir en tu obra, Dios, para la gloria tuya. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús.